Volvemos a Mesa de Testigo para hablar ahora con un amigo de la casa. Siempre recurrimos a él para que nos ayude a entender lo que está pasando con la realidad política nacional, provincial y local. Hablamos de Roque Cantoya, director de la consultora Doxa Data. Roque, ¿cómo estamos? Mariano, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Gracias por venir. Primera pregunta, ¿por qué costó tanto ver venir el batacazo Milei? Bueno, costó quizá ponerlo en la escala justa respecto a la magnitud de votos que efectivamente iba a sacar Javier Milei. Teníamos claro hace tiempo que íbamos a una elección de tercios impuros, quizá con las fuerzas convencionales rondando los 30 puntos y Milei no superando el 20%. Sin embargo, siempre hay un voto de tipo vergonzante que no termina de declarar efectivamente su conducta y que lo esconde hasta último momento. Sin embargo, creo yo que la aceleración de la crisis económica en las últimas semanas, junto con algunos hechos muy significativos en términos de inseguridad, terminaron de definir al indeciso por realizar un voto castigo a la clase política tradicional y una apuesta a un personaje bastante excéntrico, bastante atípico para la política argentina, pero que ha sabido interpretar el clima de época, que para mí, Mariano, no es cuestión de derecha y de izquierda, sino es que marcar un cambio profundo en cómo se entiende la política y el Estado. ¿Qué logró movilizar sobre esto que estabas diciendo recién, ¿no? En términos de sentimientos, de expectativas, también de sectores sociales muy diversos y hasta en apariencia contradictorios, ¿no? Aparece por momentos contradictorio y eso es lo novedoso y lo atípico del fenómeno. Te contaba antes, obtuvo rendimientos electorales muy importantes en provincias tradicionalmente peronistas como Tucumán, como La Rioja, el departamento San Lorenzo, en la provincia de Santa Fe y también en reductos que acompañaron a Cambiemos de manera muy intensa de 2015, como Mendoza, como la provincia de Córdoba o algunos departamentos del interior. Esa transversalidad da cuenta de que supo interpretar con un mensaje disruptivo y por momentos, por supuesto, muy polémico, un clima de época que habla de el hastío no ya frente a una gestión, sino a dos o a quizás más gestiones nacionales que han transitado una década perdida en términos económicos y sociales, mientras que la clase política tradicional no ha dado respuestas a problemáticas concretas. Vamos a hacer una ronda de tips para los candidatos que quedaron en carrera, por lo menos los más importantes. Te llama Milei. ¿Cómo encaro el camino a las generales? ¿Qué le dirías? Bueno, sería difícil, aparte, en primer lugar, a acercarse a trabajar con una sintonía parecida, lógicamente. Sin embargo, la discusión está puesta en quién llegó a su piso, quién a su techo. De los tres candidatos principales a nivel nacional, uno entiende que por la virulencia del fenómeno Milei estamos hablando de que está más cerca del piso que del techo de su electorado, aunque, y creo que haya habido algunas señales en el día de ayer, va a intentar moderar su discurso para intentar llegarle a un sector que está convencido de que se vienen haciendo mal las cosas, pero que tiene temor respecto a un salto vacío. El caso más problemático para mí de los tres es el de Patricia Bullrich, sin lugar a duda. Y en el caso de Massa, que está tratando de cabalgar esta situación tan turbulenta en lo económico en estos días. Bueno, Massa no va a tener ningún problema para retener los votos de todo su espacio político e inclusive pueda crecer de manera más sencilla hacia la izquierda y a la centroizquierda con las listas que quedaron afuera en las primarias del último domingo. El yunque de Massa es la economía y es la realidad, y hay que ver cómo atraviesa 60 días muy turbulentos donde el resto de los contrincantes en este escenario de tercios puros no tienen incentivos para colaborar en una transición ordenada porque todavía no se definió el candidato final a presidente, ni siquiera el que tenga más chances de ganar. ¿Cuántas chances dirías que tiene Milei de ser elegido presidente? Esta pregunta misma hace 3 meses uno casi lo descartaba como un candidato realmente presidenciable, tanto en un escenario de primera vuelta como de balotaje. Hoy casi tenemos la certeza de que va a ser una de las dos personas que ingresen al balotaje de noviembre. La duda es quién lo va a terminar de acompañar. En términos de posibilidades de representar a un votante moderado, descontento, pero que hace un análisis retrospectivo del voto y que todavía ve algo positivo en lo que puede representar la identidad y la cultura peronista, para mí Massa hoy tiene chance de llegar a balotaje, inclusive un poco más que Patricia Bullrich. Ustedes de la consultora hicieron un estudio, una comparación entre 2019 y 2023 en Santa Fe. ¿Qué encontraron cuando empezaron a observar y comprar esos datos? Bueno, cuando nos enteramos el lunes de la mañana, después del domingo bastante intenso, que Milei sacó 650.000 votos en la provincia, intentamos ver de dónde habían salido semejante cantidad de votos. Y por eso hicimos una comparativa entre 2019 y 2023. En la ciudad de Rosario, en particular, el Partido Justicialista perdió 200.000 votos.
en 4 años, mientras que la sumatoria de Bullrich más Larreta casi retuvo el 100% de lo que obtuvo Macri también en 2019. Por lo tanto, el caudal de votos de Milei, aunque no puede ser de manera lineal, se explica en gran medida, al menos del 80%, por pérdidas de votantes que, enojados con Macri, acompañaron al Frente de Todos en 2019, pero que hoy terminan acompañando nuevamente a una figura disruptiva como Javier Milei. Hay un dato significativo en Santa Fe, que hay mucha gente que acompañó a Puyaro. De hecho, Puyaro arrasó en la interna. Puyaro estaba alineado con Larreta perdió, casi que lo duplicó, Bullrich en Santa Fe. ¿Cómo se explican esas diferencias, esos vaivenes? Puyaro significó en Santa Fe el retorno quizá a un modelo del Frente Progresista que había dado un corte en 2019 y supo interpretar en Rosario la problemática de la inseguridad. También hubo una apuesta muy grande por el armado político tradicional, los acuerdos con dirigentes en cada uno de los departamentos, un discurso moderado, no confrontativo, que le permitió y explicó en gran parte el triunfo categórico sobre Lozada. ¿Cómo estás viendo la elección en Rosario? Porque parece haber como dos olas contrapuestas, ¿no? ¿Hapkin capitaliza esta ola antiperonista o Monteverde puede capitalizar una ola anti-establishment y de cambio? Bueno, sin duda va a ser lo más atractivo que tengamos los periodistas políticos y los consultores en este mes de cara a las elecciones de septiembre, cómo se resuelve la elección de Rosario. Atípica por el balotaje, atípica porque después de 30 años no hay un peronista, pero tampoco un socialista compitiendo en las generales por llegar a la municipalidad de Rosario, y eso abre un escenario bastante atípico. Yo no creo que tenga dificultades Monteverde para fidelizar el voto que acompañó al Frente Juntos Avancemos en la ciudad de Rosario, y hay mucho voto de descontento frente a la gestión, un voto no ideológico, un voto retrospectivo que evalúa de acuerdo a la marcha, cómo fue la marcha de la intendencia de Hapkin, que quizás lo vea como una opción interesante. Roque, gracias por venir. Mariano, gracias por la invitación. Quédense que ya volvemos con más Mesas de